Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Dayana Sosa y les doy la bienvenida a este primer encuentro del Centro de Pymes de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. En esta oportunidad les voy a presentar a Luis Otero Gil, quien nos va a contar un poco sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que gestionamos nuestras pymes, la forma en la que debemos optimizar nuestros procesos y la correcta asignación de responsabilidades en esta nueva realidad. Antes de continuar con Luis, quisiera contarles un poquito sobre qué hace el Centro de Pymes de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. El Centro de Pymes de esta querida universidad es un nexo entre las pymes y diferentes servicios, sedes y profesionales dependientes del área de extensión universitaria de la universidad. Esto lo que permite es generar un espacio de acompañamiento, un espacio de apoyo y fortalecimiento de las pymes desde su creación hasta su expansión en el mercado. Es por ello que agradecemos a Germán Supo, secretario del área de extensión universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, y a Alexander López, subsecretario de este mismo área. Asimismo, queremos extender también este agradecimiento a Leandro Di Matteo, el director de nuestro Centro de Pymes. Ahora sí, sin más, pasamos a Luis, que nos va a contar sobre todos estos cambios y sobre todas estas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y la incorporación de la tecnología y digitalización dentro de nuestros procesos en nuestras pymes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los espero en la próxima. Muchas gracias, Day. Soy Luis Otero Gil y es un gusto para mí estar compartiendo este momento aquí con ustedes. Yo formo parte del Centro de Pymes de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. ¿Cómo definir las responsabilidades en una organización y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para definirla e implantarla? Vamos a comenzar con este cuentito que seguramente muchos de ustedes alguna vez lo escuchó, pero viene muy bien para esta ocasión. Y dice así: todos estaban seguros de que alguien lo haría. La verdad es que podría haberlo hecho cualquiera, pero ninguna lo quiso hacer. Alguien se enojó cuando se enteró, porque el trabajo era de todos, pero nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. Al final de cuentas, alguien reprochó a todos, porque alguno pudo hacerlo, pero la realidad es que nadie lo hizo. ¿No nos sucedió esto alguna vez en nuestras organizaciones o nos tocó vivir alguna situación parecida? Bien. ¿Con qué nos encontramos los consultores en general cuando tratamos temas de responsabilidad en una compañía? Esto que vamos a ver ahora son breves ejemplos, por supuesto que hay muchos más y debe haber muchos más relevantes, pero digamos que tomamos esto como casos testigos. Por ejemplo, lo hago si me lo pide mi jefe, no me lo pidió, por eso no lo hice. A veces se argumentan estas cosas ante la pregunta de por qué no se hizo tal y cual cosa. Por ejemplo, el caso de un vendedor que recibe el reclamo de un cliente por un impuesto mal liquidado. Respuesta al cliente: te paso el contacto de impuestos para que reclames, no es mi tema. ¿Sí? Otro: yo cumplí, mi responsabilidad llega hasta aquí. No tengo por qué hacer más. Como que no hay una visión que puede ir un poquito más allá, el tema de la responsabilidad respecto a lo que verdaderamente hay que hacer, ¿no? Y en el caso anterior, como que no le importara al vendedor realmente que es un problema de su cliente y de alguna forma tiene una responsabilidad. Si los dueños no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué no le hiciste un descuento a este cliente que es uno de los mejores? Ante esa pregunta, respuesta: a mí nadie me dijo que debería hacerlo. ¿Por qué en la negociación no le ofreciste un mejor precio para el cliente? Respuesta: la última vez que lo hice, el dueño, sin decirme nada, le otorgó un descuento mejor. ¿No es mejor hacer este proceso de otra forma? Respuesta: no es mi responsabilidad. Y así podemos argumentar que lo visto son algunas de las situaciones
vividas cuando hacemos consultoría y tenemos que relevar situaciones que ocurren, ¿no? Y la pregunta a realizarnos es, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Y la verdad que hay varios factores. Esto que tenemos acá es solamente una síntesis, son muchos, pero encontramos con que no se definen las responsabilidades en una forma clara, de tal forma que todo el mundo pueda entender cuál es el alcance de esa responsabilidad. No se asignan correctamente las responsabilidades a veces, ¿sí? No se tiene en cuenta por ahí el perfil de las personas, las habilidades que tienen, en fin, contexto, ¿sí?, en el cual tienen que desarrollar esa responsabilidad. No se tienen en cuenta cuáles son los aspectos que son propiedad de una responsabilidad. Eso ahora lo vamos a ver más adelante, dado que vamos a ver cómo la responsabilidad puede tener distintos subtipos, ¿no? No se evalúa a priori si la persona a la que se asigna la responsabilidad está en condiciones de poderla cumplir. Se comunican mal las responsabilidades, a veces se otorgan, pero no se comunican bien, porque también es importante no solamente que la persona que va a cumplir sepa cuál es su responsabilidad, sino también las personas con las cuales ella tiene que interactuar. Y el otro tema que también es muy importante, no se define qué hay que hacer cuando en medio del desarrollo de una responsabilidad sucede algo inesperado. Entonces la persona no sabe qué hacer. En definitiva, podemos sintetizar que no se define la responsabilidad con responsabilidad. En este caso, podemos decir que sí vale el juego de palabras. Bueno, si vamos a la RAE, ¿qué nos dice al respecto de lo que es el tema responsable? Por un lado dice obligado a responder por algo o por alguien. Se le da una responsabilidad a una persona por un tema específico, responsable de facturación, cobranzas, etc. O a responder por algo o por alguien. También se puede responder por otra persona. Sí, ese es un caso que muchas veces se da, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, con una delegación que se delega para que una persona represente a otra, ¿no? Después, de hecho, una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Esto está enfocado a quien realmente ejecuta, ¿sí?, una tarea específica. Pero ya vamos a ver que a veces no alcanza solamente con definir la tarea del que lo hace, sino que tiene un alcance mayor. Y después el conocido por todos, que es persona que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo en fábrica, establecimientos, oficinas, inmuebles. De alguna forma lo que conocemos como jefe, gerente, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que se espera cuando hablamos de un responsable? Que la persona haga algo en forma eficaz y eficiente, en tiempo y en forma, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una forma correcta de definir una responsabilidad? Vamos a ver ciertos aspectos, ¿no?, que no son taxativos, ¿sí? Porque ahora ya vamos a ver que todo esto que estamos hablando es muy importante tener en cuenta cuál es la cultura en la cual esto se va a implementar. Establecer claramente qué se quiere lograr, eso tiene que estar muy claro. Evaluar previamente que las personas están preparadas para hacerlo e intentar el desafío. A veces sucede que por ahí sabemos que la persona no tiene cierta experiencia, pero está en un periodo de crecimiento en el cual ese desafío le puede hacer muy bien. Entonces podemos darle la responsabilidad para que intente llevarla adelante. Considerar el contexto en el cual se van a desarrollar las acciones, ¿sí? O sea, en qué contexto las personas van a tener que accionar. Todos sabemos que hay distintos tipos de contextos con los cuales hay que lidiar. No es lo mismo un contexto en una empresa donde, está bastante aceitado todo lo que son los procesos, procedimientos y demás, a un contexto en el cual estamos en una empresa, en un emprendimiento que lo estamos largando. Entonces hay que tener en cuenta ese contexto para asignar las responsabilidades. Después, lo que es importante también es no interferir en las acciones que se le delegaron a las personas que van a llevar adelante la responsabilidad, ¿sí?, salvo un caso que sea de fuerza mayor. Y esto a veces vemos que se delega, se le da la responsabilidad a la persona, sí, pero aparece por ahí en las empresas familiares la mano del dueño que termina tomando ciertos tipos de acciones cuando esas acciones debería haberla
llevado a cabo la persona a la cual se le dio la responsabilidad. Por eso es importante garantizar la autoridad a quien se le delega una responsabilidad. O sea, la autoridad con la responsabilidad deben ir juntas, porque de nada sirve asignar una responsabilidad si yo a esa persona no le doy autoridad para desempeñarla. ¿Sí? Es muy importante comunicar bien qué se quiere lograr en la organización o ámbito en el cual se va a delegar la responsabilidad. Y eso hay que comunicarlo. No alcanza solamente con decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. También al contexto en el cual esa persona va a operar, también hay que comunicarlo. ¿Sí? Y siempre es muy bueno tener un plan B, porque las cosas pueden fallar. ¿Sí? Acá vamos a tomar un concepto importante de Henry Fayol. Esta fue una persona que trabajó mucho en las metodologías de administración orientada a lo que es recursos humanos, ¿no? Y él decía algo interesante. Decía, la autoridad es un derecho que la organización le otorga formalmente a los supervisores. O sea que como se delega, y es un derecho, una vez que se le delegaron, para que el supervisor lo pueda ejecutar esa autoridad. Y a la vez es un poder que, si bien otorga la organización, está condicionado a la capacidad de cada jefe en particular. Por lo tanto, quienes definen y otorgan responsabilidades deben tener en cuenta esto que nos decía Henry Fayol, que la persona pueda llevarla adelante y esté con la capacidad de hacerlo. ¿Sí? O como dijimos anteriormente, lo que puede suceder es que la persona está en un periodo de crecimiento y por ahí no haya tenido experiencia, pero sí vemos que tiene las ganas de llevar adelante ese tipo de responsabilidad que se le da, porque realmente se lo toma como un desafío. Ahí lo que tenemos que hacer es estar atento para darle ayuda en el caso que lo necesite. ¿Sí? Por eso volvemos a recalcar, la autoridad responsable debe ser delegadas en forma conjunta, ¿sí? Para que pueda ser la responsabilidad ejecutada en una buena forma. Los grados de una y otra deben ser congruentes. De esa forma nos aseguremos que los directores, gerentes, jefes y empleados pueden asumir sus compromisos. Y en algún caso hemos visto que se delega la responsabilidad pero no la autoridad, o se desautoriza al responsable en la práctica, y eso no está bien. Esto es algo que vemos a veces que sucede en empresas familiares o también en la forma como se ejerce el poder en algunas organizaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una forma en la cual se puede definir la responsabilidad. Es un modelo que viene, digamos, de la cultura sajona, que se lo denomina accountability, ¿sí? Que es de alguna forma como el hacerse responsable de un todo sobre un tema específico. No hay una traducción directa, por eso también lo que hicimos acá fue no hacer una traducción directa de los distintos componentes que tiene este tipo de responsabilidad al castellano, porque había un problema de idiosincrasia, ¿no? Entonces ahora ya vamos a ver cómo lo definimos. Pero vamos a ver que hay 4 figuras importantes. Una que es la que denominamos la del dueño, que digamos llamamos entendiendo un poquito, que es el dueño de esa responsabilidad. Acá lo vemos en la figura de león, como el rey de la selva. El hacedor, el que tiene que ejecutar esa responsabilidad, que puede ser uno o varios dependiendo del tipo de responsabilidad. Y después de lo que es el consultado, que muchas veces pasa que dentro de la vorágine diaria no nos damos cuenta que para determinado tipo de situación tenemos que, para cumplir una responsabilidad, tenemos que consultar a otro área específica de temas de los cuales nosotros no somos conocedores o necesitamos tener el dato específico para poder llevar adelante una actividad. Por ejemplo, también tenemos el caso del informado. ¿El informado qué es? Aquella persona que, si bien no está ejecutando la responsabilidad, hay que mantenerlo informado de qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en más detalle.
¿El dueño quién es? Es la persona que crea, define, cambia, elimina todas las acciones a desarrollar. Es el que hace hacer. Generalmente, si vamos a una pyme, podemos ver esto, digamos, dentro de lo que es la figura del número 1 de la organización, ¿sí? Pero digamos que es el que se hace cargo absolutamente de todo, ¿sí? ¿Y de todo qué significa? Que es el que tiene que estar atento a que realmente se cumpla con el objetivo de esa responsabilidad. Aunque haya cosas que él no las va a ejecutar porque las va a delegar. Pero va a responder a la pregunta, ¿quién es responsable cuando no se logra el resultado por esta actividad? ¿Sí? Por lo cual, este subtipo, que decimos que es el dueño de la responsabilidad, también tiene que estar informado de qué es lo que está sucediendo con la responsabilidad que delegó. Después está el hacedor. ¿Quién es el hacedor? El hacedor es la persona que hace, ejecuta, es lo que generalmente conocemos, la persona que tiene a cargo lo que es el tema de la facturación, el tema de la recaudación, el tema de lo que es gestión de depósito, es el que hace, el que termina ejecutando, desde el punto de vista físico, esa responsabilidad o las distintas actividades que tiene esa responsabilidad, porque también puede ser que él delegue en otros parte de esa responsabilidad, pero en definitiva es el hacedor al que se le va a pedir cuentas de esa tarea específica que tiene que ejecutar. Ahora, ¿qué pasa? Como decíamos, también no alcanza solamente con tener un dueño, con tener un hacedor. Hay muchas veces que hay que ir a consultar cierto tipo de situaciones. Yo recuerdo hace mucho tiempo que a mí me pasó en una empresa tener que definir cuál era el tipo de IVA de un producto. Pero ¿qué pasaba? La característica de este producto era que era un kit que estaba compuesto por N productos, y estos N productos tenían distintos tipos de componentes de IVA. Entonces la pregunta del millón era ¿con qué IVA había que facturar ese producto? Me tocó ir al área de impuestos, pero la gente de impuestos me dijo, mira, no lo sé porque este es un producto que nosotros no manejamos. Por lo tanto no lo sé. Pero no tomó el tema como que el tema de impuestos, ante la consulta que yo le estaba realizando, él me tenía que responder. Entonces tuve que seguir indagando, hablé con consultores externos y demás, hasta que por mis propios medios llegué a la conclusión de cuál era el tipo de IVA a realizar. Pero ¿qué pasó? Yo logré el objetivo, pero el tema fue que demandó mucho tiempo. Y la gran pregunta es ¿por qué la gente en esa empresa del área de impuestos no se hizo cargo de poder definirme a mí cuál era el IVA que correspondía a ese producto? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es el consultado. Por lo tanto, siempre es bueno dentro de una organización que las áreas sepan a qué tienen que dar respuestas al resto de las áreas de la organización. Y el informado es la persona a la cual debe informarse sobre los resultados obtenidos del conjunto de acciones que se desarrollen. Como dijimos antes, el más importante es el dueño. ¿Por qué? Porque el dueño es el responsable total. Por lo tanto, si llega a ocurrir algo dentro de la ejecución de esta responsabilidad que traiga algún tipo de inconveniente, es bueno que estén definidos los canales para que el dueño se encuentre y de esa forma pueda darle ayuda a la persona que tenga algún tipo de inconveniente para llevar adelante la ejecución de esa responsabilidad, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Estos subtipos de responsabilidad son muy útiles tenerlas en cuenta para cuando definimos justamente una responsabilidad. Que hay un dueño, que es el que tiene que es el responsable final de esa responsabilidad, ¿sí? Que hay un hacedor que es quien la ejecuta, que por lo general, por nuestra mentalidad, siempre vemos al responsable como la persona que lo está haciendo, pero lo vemos que hay atrás de todo eso para que la persona esté realizando, o las decisiones que se tomaron para que esa persona esté realizando lo que está haciendo. El informado, como dijimos, que sin duda el dueño lo tiene que ser porque tiene que tener feedback, retroalimentación constante de qué es lo que está sucediendo, y el consultado para que responda específicamente cuando
surge algún tema que es específico de su área de interés. Ahora, existe otro tema que es muy importante, que poco se habla en las organizaciones, y tiene que ver con lo que es la responsabilidad recíproca, ¿sí? La responsabilidad recíproca se refiere a la idea de que las personas tienen la obligación mutua de cumplir con ciertos deberes o responsabilidades en una relación o una interacción, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una organización se desarrollan un montón de actividades, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Es imposible poder tener que escribir en un manual de procedimientos o procesos absolutamente todas las cosas que hay que hacer en una organización. Por eso siempre decimos que es muy bueno tener una muy buena definición de misión, de visión y de valores, para que cuando la gente se encuentra en una encrucijada dentro de la organización, para tener que hacer algo que no está escrito, que sepa cuál es ese norte que tiene marcada la organización, ¿sí? Pero de alguna forma, lo que se busca con la responsabilidad recíproca es que ambas partes involucradas comparten la carga de la responsabilidad y deben cumplir con sus compromisos y deberes de manera equitativa. Por ejemplo, cuando firmamos un contrato, hacemos mención en ese contrato a los temas más importantes, ¿sí?, que es de interés mutuo entre las partes que firman ese contrato. Pero es imposible poder escribir dentro del contrato todas las cosas que pueden llegar a suceder. Bueno, eso es la responsabilidad mutua. Y la responsabilidad recíproca. También es algo que se da dentro de todo el ámbito de la vida, ¿sí? Por ejemplo, el caso, salimos a la calle, ¿sí?, y encontramos que hay un niño perdido que sabemos que es el hijo de un vecino que vive en una cuadra. ¿Qué corresponde hacer? Y tenemos que agarrar al niño y llevarlo de sus padres. Podríamos no haber dicho nada, pero la responsabilidad recíproca nos lleva a ejecutar esa acción. Por lo cual, los 4 subtipos de responsabilidad que vimos, es bueno que se ejecuten dentro de un ámbito de responsabilidad recíproca. Y acá lo que es bueno tener en cuenta, que esa responsabilidad recíproca está marcada, muy marcada, por la cultura de la empresa. Tema con el cual constantemente hay que estar trabajando, ¿sí? El tema de la integridad, digamos, dentro de una organización, es algo que realmente nadie perdona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dice una cosa y se hace otra, se pierde credibilidad ante la gente que está trabajando en la organización, ¿sí? Vamos a ver ahora, este es solamente un pequeño ejemplo, cómo la IA puede ayudar a definir las responsabilidades en una organización. Esta es una consulta que le hice, pero sin tener mucho en cuenta todos los datos que le tenía que dar yo a ChatGPT para que me respondiera y me armara algo realmente más profesional. Pero lo que dije, le voy a hacer la pregunta a ver qué nos responde ChatGPT. Entonces le pregunté, necesito que nos expliques en qué forma la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a definir las responsabilidades de las personas que trabajan allí. Entonces empezó a hacer toda una serie de comentarios. Por ejemplo, el análisis de datos. Sin duda que la inteligencia artificial tiene acceso a un volumen de información que inclusive hasta para una misma organización es imposible poderlo tener. Entonces ahí tenemos un valor agregado que podemos tener en cuenta a través de la IA para definir las responsabilidades. Porque con esta información puedo ayudar a definir roles y responsabilidades más claramente, al identificar qué habilidades y tareas son más importantes para el éxito de la empresa. Eso me puede ayudar cuando yo defino una responsabilidad para un área, saber con qué habilidades, ¿sí?, hay que contar y qué tareas para, si justamente tenemos que apuntalar a ese área, lo podemos hacer con capacitación o ayuda de consultoría. Después el modelado de funciones y competencias, ¿sí? Los algoritmos de IA pueden modelar funciones y competencias necesarias para cada rol dentro de la compañía. Entonces se pueden utilizar técnicas de aprendizaje automático, se pueden identificar habilidades, características claves, ¿sí?, que pueden desempeñar
por ciertas responsabilidades de manera efectiva dentro de la organización. Análisis de texto, procesamiento del lenguaje natural. A ChatGPT hoy le podemos dar un texto, sí, en un Word, un PDF, lo que sea, y lo puede analizar en base a criterios que nosotros le dimos. Eso puede ayudar mucho también para definir, por ejemplo, roles más detallados y precisos, ¿sí? Después, asistencia en la toma de decisiones. El sistema de IA puede proporcionar recomendaciones sobre la asignación de responsabilidades a la estructura organizativa. Y esto puede ayudar a los líderes empresariales a tomar decisiones informadas sobre cómo estructurar equipos para mejorar su eficiencia y su rendimiento, ¿sí? Y también para lo que es automatización de tareas repetitivas. Implica redefinición de roles, adaptarse a las nuevas tecnologías, hoy tan de boga. Aprendemos una tecnología y al otro día es obsoleta, ¿sí? Y así podemos permitir a los empleados que se concentren en actividades que requieren las habilidades humanas. En definitiva, nos decía ChatGPT, en resumen, la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a definir las responsabilidades de las personas que trabajan en ella, a analizar datos, modelar funciones y competencias, procesar texto y comunicaciones, asistir en la toma de decisiones y automatizar tareas repetitivas. Esto puede conducir a una estructura organizativa más eficiente y roles más claros y mejor definidos para los empleados. Resumiendo, las responsabilidades hay que definirlas con responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener en cuenta el contexto, tenemos que tener en cuenta las personas que van a ejecutar esa responsabilidad, si tienen las habilidades, el expertise, si no, brindárselo. En el caso que sean jóvenes que están en crecimiento, darle la responsabilidad, pero estar al lado de ellos para apoyarlos en cumplir esa responsabilidad, ¿sí? Porque en definitiva, los dueños de empresa, los números uno, tienen la responsabilidad sobre la gente que está en su organización, ¿sí? Por eso también el desarrollo de estas personas es su responsabilidad, en gran medida. El modelo dueño, hacedor, informado y consultado es una forma eficaz y eficiente para definir las responsabilidades, ¿sí? Porque de alguna forma contempla lo que es la problemática con la cual nos encontramos cuando tenemos que definir una responsabilidad. Y el tema que es muy importante y debemos considerarlo es el que tiene que ver con la responsabilidad recíproca, ¿sí? Que eso está asociado específicamente a lo que es la cultura organizacional. Ahí estamos hablando específicamente de cómo se desarrollan todas las actividades, las creencias dentro de una organización, ¿sí? Todos sabemos muy bien que hay muchas cosas dentro de una organización que no se hablan porque todo el mundo ya sabe cómo son, ¿sí? Entonces es bueno que ese esté orientado justamente a tener una responsabilidad recíproca sana, que la gente colabore, que la gente ayude. De hecho, por ejemplo, todo el tema de las metodologías ágiles que ahora se está llevando a cabo en la mayoría de las organizaciones, está apuntando a eso, a tener células que puedan trabajar en forma autónoma, que puedan tomar decisiones propias dentro de una cultura organizacional en la cual ellos están inmersos y saben que van a poder hacer lo que están haciendo. Tomar a la IA como una herramienta de ayuda, ya hemos visto, en algo muy sencillo, esto fue nada elaborado, ¿sí? Así que solamente para mostrarle en qué nos puede ayudar. Y sí hay que tener en cuenta que esto que estuvimos hablando, no es para ser implementado así como leo la metodología y lo implemento. No. Acá hay que tener muy en cuenta lo que es la cultura de la organización. Cómo se trabaja en esa organización, qué problemática tiene, cuál es la estrategia que se sigue. Todo lo que se haga tiene que estar alineado con lo que es la misión, visión y valores de la organización, ¿sí? No es un tema de receta, eso hay que tenerlo muy claro, porque de las mismas formas que todas las personas somos únicas, las empresas también lo son. Sin duda que hay negocios, hay empresas que se parecen, pero no son iguales. Bueno,
Espero que les haya resultado de utilidad este tiempo que nos tomamos para hablar del tema de responsabilidad. Y bueno, aquí tienen todos nuestros contactos. De acá nos pueden contactar para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, les agradecemos mucho el habernos escuchado y bueno, quedamos disponibles para cualquier consulta que nos quieran hacer. Adiós.